Un cordial saludo, mi nombre es Hermelis Arrioja, estudiante de la sesión 0D1, turno diurno. A continuación defenderé el tema de métodos de investigación pornográfico, el que lleva por nombre como factores causales de prostitución infantil en Venezuela para optar por el título de abogado. Comenzaré con una breve introducción del tema. La explotación sexual en Venezuela como factor de estímulo a la prostitución de jóvenes menores de edad ha despertado en la sociedad una gran preocupación por lo que es el futuro de los niños, niñas y adolescentes que son expuestos a este trabajo. Venezuela ha figurado como destino de turismo sexual desde antes de 2004 e ha ido empeorando desde que la crisis económica comenzó a aumentar en los últimos años. Los entes de protección que se desarrollaron no son suficientemente amplios y suficientes para erradicar parte de este problema. Es importante que en cuanto a derechos se les sea respetado sin importar la clase social. Por esto y más razones es necesario imponer medidas que sean acatadas por los padres o los representantes. A pesar de que este delito esté regulado por distintas leyes, sus sanciones son realmente muy bajas para el que comete este delito en perjuicio contra la vida e integridad de un menor de edad. El objetivo de este tema es crear el nacimiento de una ley especial que sancione ampliamente este delito o todo delito que sea contra los menores de edad, como lo es la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de la creación de entes de protección que sean realmente efectivos. Nos vamos al capítulo 1, que son las nociones básicas de la prostitución infantil. Estas formas que han sido definidas por las Naciones Unidas, es decir, no solo la llamada prostitución, es la forma de explotación y vulnerabilidad contra la integridad en todo sentido del menor de edad. También existen estas tres. Tenemos la prostitución infantil, que es nada más y nada menos que la acción de contratar o ofrecer los servicios de un menor de edad para realizar actos sexuales a cambio de dinero u otra contraprestación. Tenemos la trata y la venta de niños con fines sexuales dentro del mismo país o entre países. Esto quiere decir que es la transferencia de un niño de una parte a otra con cualquier propósito a cambio de compensación financiera o de otro tipo. Y tenemos la pornografía infantil, que es la representación visual de un menor de 18 años en un acto sexual explícito, sea real o simulado, o en la representación obscena de sus órganos genitales para el placer de un usuario. En Latinoamérica, cerca de 34 millones de niños viven en situación de extrema pobreza, lo que induce a la explotación sexual para obtener algo de comida, vestimenta, bienes o pago de educación. En Brasil, el 70% de los estupros practicados contra los niños ocurren dentro del ambiente familiar. El 40% son menores de 18 años. En un país que sobrevive el turismo, los extranjeros prefieren pagar un alto precio por una menor de edad que sea preferiblemente virgen para prevenir el contagio del virus del SIDA. En una investigación realizada por UNICEF se ha establecido que más de 200 brasileñas, 64% menores de 18 años, son prostituidas en Ciudad del Este en Paraguay. Este mismo informe indica que en el municipio de la región el número de niñas prostituidas menores de 16 años alcanza las 1500. La prostitución infantil en Venezuela. Venezuela es uno de los países con mayor inflación alrededor del mundo, lo que ha ocasionado que numerosas familias que no puedan costear los gastos básicos y esenciales recurran a la prostitución de su persona más joven, sea su hijo o sea el menor bajo su tutela. Como en distintas áreas de delito, como el delito de la trata o el delito del tráfico de personas, se desconocen las cifras oficiales del país, lo que ha ocasionado que no se pueda tener un diagnóstico del problema. Además de esto, no se puede ejecutar las políticas públicas ni la coordinación interinstitucional para prevenir este flagelo. Al haber pasado a ser un problema fronterizo en el año 2017, el diario Nacional informó que la prostitución infantil aumentó en la frontera. Las redes internacionales aprovecharon esto para raptar niños o niñas menores de 12 años, llevarlos por vía terrestre a otros países del continente. Esto no quiere decir que la prostitución infantil no existía antes en el territorio venezolano, pero se da mayormente en la prostitución de mujeres y hombres. Actualmente la prostitución infantil ha aumentado tanto que alcanza o supera el número de la prostitución de la mujer. El capítulo 2. Las causas que originan la prostitución infantil. Las causas que dan origen a la comisión de este delito son realmente muy diversas. Vamos desde la desigualdad económica hasta la desintegración familiar. Tenemos la desigualdad económica social que ha dado origen al desempleo. Del desempleo
tiene la rama de la pobreza que deteriora las condiciones de vida. La desintegración familiar no tiene que ser necesariamente en familias numerosas. Basta y sobra con que haya problemas en la familia para que den origen a la violencia intrafamiliar. Una vez ocasionada la violencia intrafamiliar, la familia se disipa y los niños, niñas y adolescentes quedan desamparados. Además de estas causas tenemos las principales, que son la pedofilia, la pederastía y el proxeneta. La pedofilia es un trastorno sexual que se caracteriza por la existencia de fantasías recurrentes y un elevado nivel de excitación, donde el objeto deseado es un niño. También se conoce como cronofilia, debido a la gran mayoría de edad entre el sujeto padeciente de este trastorno y el objeto a desear. Tenemos el pederasta o pederastía. El pederasta tiene los mismos rasgos que el pedófilo, pero llevándolo a la realidad. Esto quiere decir que el pederasta comete el abuso sexual contra el menor. Y es donde entra el proxeneta. El proxeneta mantiene la red de prostitución infantil. El pederasta recurre al proxeneta para el pago de servicios de un menor de edad y contra la voluntad de éste cometer el acto sexual. Tenemos el capítulo 3, que es el marco legal venezolano. Estos son distintos artículos que regulan y sancionan los delitos contra los menores de edad. Comenzando primero con un análisis amplio del artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece de manera general el goce de los derechos humanos de todo ciudadano venezolano en el momento de su nacimiento. Ahora bien, vamos con los artículos. Tenemos el Código Penal venezolano en su artículo 387, el que reza lo siguiente: el que por satisfacer las pasiones de otro hubiera incurrido a la prostitución o a la corrupción de un menor, el castigo será de la prisión de 3 a 18 meses. La prisión se impondrá por un tiempo de 1 a 4 años si el delito se ha cometido en perjuicio de una persona menor de 18 años, por medio de fraude o engaño, o por ascendentes, o por los afines de líneas rectas ascendentes, por los padres o madres adoptivos, por el marido, por los tutores o la persona encargada del menor de cuidarlo, resguardarlo o vigilarlo, aunque sea temporalmente. Si ha incurrido en varias circunstancias que sean diferentes a las anteriormente mencionadas, la prisión se impondrá por un tiempo de 2 a 5 años. Tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. En su artículo 56 reza lo siguiente: quien promueva, facilite o ejecute la entrada o salida ilegal de las mujeres, niños y adolescentes por medio de coacción o engaño para un fin ilícito, para beneficio de sí mismo o de un tercero, será penado o penada con prisión de 10 a 15 años. Tenemos el artículo 56, el cual reza que quien promueva, facilite, favorezca o ejecute la captación, la recepción o la rapta de mujeres, niñas y adolescentes por empleando amenazas, fraudes, engaños o cualquier otro medio fraudulento con fines de explotación sexual, de prostitución, de trabajo forzoso, de esclavitud o de extracción de órganos, será penado o penada con prisión de 15 a 20 años. Ahora bien, nos vamos con la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, en su artículo 258. Quien dirija, fomente o se lucre por la actividad sexual de un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de 5 a 8 años. Si el órgano culpable ejerce sobre la víctima responsabilidad de crianza, autoridad o vigilancia, será penado o penada con prisión de 6 a 10 años. Si la o las víctimas son niñas o adolescentes, o en el caso concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los tribunales especiales que están establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además del procedimiento establecido en esta. Tenemos el artículo 259. Quien realice actos sexuales o participe en ellos con un niño o una niña será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Al igual que en el artículo 260, quien realice actos sexuales con un adolescente en contra de su voluntad o participe en ellos, será penado o penada a prisión conforme al artículo anterior, que serían 2 a 6 años. Tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la autorización de niños en la pornografía infantil. Asamblea General, resolución del 25 de mayo del 2000, entrada en vigor en el año 2002, el 18 de enero.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación financiera y los trabajos que puedan ser peligrosos para entorpecer su educación, su salud o dañar el desarrollo tanto físico como psicológico, como mental, espiritual o social o moral. Gracias a la preocupación que ha surgido debido a la creciente de este delito que ha pasado a ser una trata internacional, donde se utilizan niños, niñas y adolescentes en el mercado de prostitución infantil o la venta de pornografía infantil, se ha difundido un dato que es dejado de lado, que es que los menores de edad, al momento que quedan desprotegidos, o sea, sin la protección de sus padres o representantes, quedan expuestos a la rata para su tortura o a la exposición de daños de su integridad tanto física como mental. Pasamos al último capítulo, que es el capítulo 4, que son las consecuencias psicológicas de las víctimas de prostitución infantil. Las niños, niñas y adolescentes que son víctimas y que sobreviven a este tipo de abuso infantil tienden a sufrir daños tanto en el aspecto psicológico como físico. Conocer cómo está realmente una persona en el aspecto físico es realmente algo que no se puede plasmar. Más sin embargo, por medio de investigaciones médicas y psicológicas se puede llegar a una cercanía. Nos vamos a las consecuencias del abuso infantil a corto plazo. Los menores de edad que sobrevivan a este abuso tienden a sufrir este tipo de daños. Es importante recordar que la prostitución es una condición, es un abuso sexual, por lo que estas consecuencias son durante o después del abuso. Por lo que es normal observar lesiones físicas como lo son los hematomas, las quemaduras o las fracturas. Además de esto, varias víctimas tienen el fenómeno de indefensión aprendida, que es cuando están sufriendo de abuso sexual e intentan detenerlo, y al ser en vano, con transcurriendo el tiempo y ven que es imposible de protegerse, se acostumbran a ello, porque creen que es algo que deben soportar. Y tenemos el síndrome de Estocolmo, que es algo muy común en este tipo de delitos y ya es conocido científicamente, que es cuando la víctima genera un lazo amoroso con su agresor. Es algo muy común porque es algo que conoce, es algo a lo que está acostumbrado, y al no haber otro tipo de alternativa, empieza a generar como un lazo o una relación amorosa. Tenemos las consecuencias a largo plazo. La existencia de estas consecuencias empeora o van apareciendo conforme el tiempo va pasando. Es decir, tenemos el alcoholismo, el tabaquismo, los intentos de suicidio, los usos de drogas, la deserción o fracaso escolar, la fuga del hogar, los conflictos familiares, los trastornos de identidad, los embarazos no deseados. Estas son consecuencias que van empeorando cuando la persona no es capaz de superar el abuso que ha pasado, ya sea dentro de su entorno familiar o sea una persona desconocida. También, aparte de estos, están los episodios de ansiedad y depresión, que es algo muy común en las personas que sufren de este tipo de abuso. Tenemos la transmisión intergeneracional, que es cuando un menor de edad sufre mucho de abusos sexuales o ha sido violado o ha sido prostituido sexualmente. Al no conocer algo más, lo transmite en su etapa adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte en el perpetrador del abuso contra su esposa, contra sus hijos o cualquier desconocido o amigo. Tenemos las prevenciones principales, que son los programas educativos que le aportan herramientas a los niños para conocer situaciones de peligro, tocamientos inapropiados o cualquier otro método que el abusador utilice para lograr su cometido. Además de esto, existen los medios publicitarios que recalcan lo malo que es el abuso sexual y que le permiten buscar ayuda en caso de ver o conocer un perpetrador del abuso. Concluyendo con este tema y con los capítulos, nos vamos a una corta conclusión y exacta sobre el tema, que es que todo niño puede ser víctima de abuso infantil, sin importar su género, sin importar su físico, sin importar el trasfondo socioeconómico, familiar y demás. Además de esto, cualquiera puede ser perpetrador, sea un familiar, sea un conocido o sea una persona desconocida. Es importante crear conciencia con este tema. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Que se creen sanciones que beneficien a los niños, niñas y adolescentes, porque son los más vulnerables y porque son el futuro de nuestras generaciones. Quiero terminar con una cita
quiero terminar con esta cita del director ejecutivo de los derechos de infancia de México, Juan Martín Pérez García, el cual dicta lo siguiente: los niños son seres inocentes, indefensos y vulnerables. Está en nuestro deber preservarlos del mundo de los adultos para que no se contaminen o estropeen. Muchísimas gracias, cuídense todo el mundo, que Dios los proteja.